¿Quieres hacer esta intro profesional y sencilla para tu canal de YouTube, solamente utilizando Filmora? Quédate que te enseño a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es, estando acá en Filmora, vamos a ir a Títulos y después vamos a seleccionar la sección de Texto Simple, vamos a elegir Básico 6 y lo vamos a arrastrar a la línea del tiempo. Teniendo esto, vamos a hacer doble clic sobre el texto, se nos abrirá una pestaña y vamos a dar clic en Avanzado. Luego nos abrirá esta interfaz, donde en Texto de entrada pondremos nuestro nombre o el nombre que quieran, y aplicaremos un espaciado entre las letras usando esta función de acá, yo le pondré 15. Luego de eso, vamos a cambiar la fuente del texto, pueden elegir entre la inmensidad que tienen acá una que les guste, yo les recomiendo Insani Burger. Y ahora cerraremos esta pestaña dándole a OK y luego OK otra vez. Ahora vamos a agregarle transiciones al texto, van a ir a Recomendado y van a buscar Especial sin la letra E al principio. Elegirán esta transición de acá que me gustó bastante y la van a poner al principio del texto arrastrándola. Ahora van a buscar Wormhole o Futuro y elegirán Futuro 5 y la arrastran al final del texto. Pueden elegir Futuro 4 también si gustan o probar con todas las que nos provee Filmora. Hecho eso, vamos a ir al texto y vamos a hacer doble clic sobre la primera transición y vamos a modificar la duración poniéndole 1 segundo, cambiando el 2 por el 1. Lo mismo con la segunda transición, le cambiamos la duración dándole clic derecho. Habiendo hecho eso, vamos a seleccionar el texto, presionar Control más C, mover el cursor de la línea del tiempo al final y presionar Control más V. Ahora movemos el texto 2 fotogramas antes de que termine la primera transición. Presionamos clic sobre las transiciones y presionamos el botón de suprimir en el teclado y achicamos la duración del texto un poco. Copiamos y pegamos este texto 4 veces y lo ponemos uno encima de otro. Siguiendo un patrón, la distancia de fotogramas en el texto debe ser ascendente, me refiero a que primero, la distancia entre el primer texto y el segundo debe ser de 2 fotogramas, la distancia entre el segundo y el tercero debe ser de 3 fotogramas, entre el tercero y el cuarto 4 fotogramas, y así. Les debería quedar así y ahora van a entrar a las opciones avanzadas del texto presionando doble clic sobre este. En relleno de texto, van a poner tipo de relleno de texto, luego abrirán la paleta de colores, entrarán acá donde dice más, que hay colores más lindos, y seleccionarán el color con el que quieran que termine su texto, por ejemplo yo elegiré este celeste. Hecho eso, entrarán acá donde dice animaciones y elegirán limpiador lineal y le darán a OK. Ahora, hacen lo mismo con el que sigue, pero cambiando el color, como en mi caso el violeta. Y como ven queda de esta manera, ya casi terminamos. Vamos a calcular dónde es que termina de completarse la animación del último texto, porque en ese momento haremos que aparezca el texto de debajo. Teniendo esa referencia, vamos a copiar y pegar el texto, y lo ponemos por encima justo cuando termina de pintarse las letras del último color. En esta parte ajusté la duración de la transición porque me olvidé y no le puse 2 segundos y también ajusté un poco los textos de arriba. Bueno, quedamos en el texto que aparecerá por debajo. Vamos a ajustarlo como más les parezca desde la vista previa, entrarán a las opciones avanzadas y le van a sacar el espaciado que hay entre las letras, le ponen un color blanco y pongan la frase o texto que deseen. Teniéndolo como lo quieren van a ir a Animaciones y van a seleccionar a Insertar abajo. Ya estaría listo, ahora solo quedaría poner unos efectos de sonido si es que lo desean, los cuales dejaré en la descripción para que los descarguen desde Mediafire. Si les sirvió consideren suscribirse y darle a me gusta que me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por ver, y chao.